a través de diferentes escritores, toma el tema de los últimos tiempos como un tema recurrente e importante para que nosotros lo conozcamos. Yo estaba haciendo un recuento y en el Nuevo Testamento, en la sección de las cartas que conocemos, el apóstol Pedro, Judas en su muy breve carta, el apóstol Juan en su primera carta de forma particular y el apóstol Pablo, por supuesto, no pasa por alto la realidad de que va a llegar un tiempo, y yo diría que ya estamos en ese tiempo, en donde las cosas van a contextualizar en mucho la función, el ministerio, el testimonio que como hijos e hijas de Dios nos corresponde compartir. Y de todos los pasajes que encontré en la Escritura, encontré uno en particular que me parece que es el que de una manera muy vívida refleja lo que pues seguramente ustedes y yo ya estamos experimentando y vivimos a diario y nos percatamos en nuestra cotidianidad qué es lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y les voy a pedir que sin perder el pasaje de Tesalonicenses, hacia donde después vamos a regresar, me acompañen buscando en sus Biblias en la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, el capítulo 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, y vuelvo a comentar, hay varios pasajes que hablan en este sentido, algunos incluso hablan de una manera muy puntual de lo que podemos esperar que ocurra dentro de las iglesias, y bueno, las cartas que el Espíritu dirige a las iglesias ahí en Apocalipsis, yo creo que es muy claro en ese sentido. Pero aquí en este pasaje creo que el Espíritu Santo nos da un panorama, una visión así como de 360 grados de cómo es o cómo podemos esperar que se manifieste este carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y los últimos tiempos, pues no pensemos que son los tiempos que vemos en alguna película futurista y cosas por el estilo, las naves espaciales y ese tipo de cosas que luego vemos, sino los últimos tiempos es lo que estamos viviendo hoy. Acompáñenme en la lectura en los primeros 5 versículos de este capítulo y se van a dar cuenta de por qué es que comento esto. Le escribe el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes o desenfrenados, podría ser otra traducción, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, vanagloriosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a volver a leer este pasaje, los primeros 5 versículos, y conforme vaya leyendo algunas de las características, se van poniendo de pie los que las tengan. ¿Sale? No, pero yo creo que definitivamente cuando uno lee este pasaje, dice pues sí, o sea, no tengo que esperarme al año 2035 o 2100 y fracción
sino que muchas de estas características simplemente basta con ver en la televisión los noticieros o escuchar en la radio las noticias o ver películas de las que están pasando comercialmente, como para darse cuenta que muchas de estas cosas son las que estamos viviendo hoy. Para los que tienen la idea pues equivocada de que la naturaleza humana es fundamentalmente buena y que al final de los tiempos pues el hombre le va a caer el 20 y va a recapacitar y vamos a vivir así en una especie de mundo feliz donde ya todos vamos a ser muy conscientes unos de otros, pues las malas noticias es que la Biblia dice exactamente todo lo contrario. La Biblia dice que las cosas van a ir de mal en peor, que no van a mejorar, aunque cambien de partido político los gobiernos o cambien de sistemas de gobierno o la gente se vuelva, entre comillas, más espiritual y religiosa. Pues vean cómo termina aquí el versículo número 5: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, podrán parecer personas ya muy espirituales, muy religiosas, muy evolucionadas, muy recargadas, como ustedes le quieran decir, pero al final de cuentas las cosas van a estar no igual, sino incluso peor. ¿Okay? Pero en este contexto es que finalmente nos ha tocado vivir. Fíjense que no nos tocó vivir en el contexto de los cristianos del primer siglo. No nos ha tocado vivir en el contexto de los cristianos en donde por la fe eran llevados al circo romano. No nos tocó vivir en el contexto a lo mejor de los cristianos en donde por la fe pudieran ser arrastrados a las cárceles. No nos ha tocado vivir en el contexto de los cristianos en donde a lo mejor por la fe fuesen perseguidos y en donde no tuvieran acceso a la educación o al trabajo, aunque sabemos que hay algunos lugares, incluso en nuestro México, en donde eso todavía ocurre. Pero en general el contexto que a ti y a mí nos ha tocado vivir no es ese contexto tan extremo. Podemos tener no una, sino varias Biblias en nuestra casa. Podemos abrirla con toda libertad en lugares públicos. Podemos, como lo hemos hecho en esta iglesia, ir a algún parque y compartir el evangelio. Podemos dejar un folleto en el microbús. Podemos hablar libremente de nuestra fe en el Señor Jesucristo y no pasa nada. Pero lo que sí pasa es lo que vivimos en las aulas de clase, lo que vivimos en las oficinas, lo que vivimos en nuestras colonias, con algunas de estas características que pues tenemos que reconocer que están allí presentes. Dice: hombres amadores de sí mismos, egocéntricos, egoístas, sin ningún espacio más que para sus propios intereses, avaros, atesorando riquezas, atesorando cosas que a lo mejor en toda su vida nunca van a poder acabarse o nunca van a poder disfrutar o nunca van a poder gastar, vanagloriosos, o sea, primero yo, después yo y al último también yo, soberbios, blasfemos, pues desobedientes a los padres, ¿será o no? Dice también: sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, aborrecedores de lo bueno. Y bueno, sí, sigue la lista. En este contexto es en el que a ti y a mí nos ha tocado vivir. Y yo quiero empezar este domingo con una serie de meditaciones en donde creo que nos resultaría muy interesante tomar diferentes pasajes de la Escritura para que, sabiendo cuál es el contexto en el que nos ha tocado vivir, también veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a cómo vivir en ese contexto. Porque si no, podríamos caer en el error de decir, bueno, sí, la Biblia está muy bien, pero pues son como que recomendaciones que se pudieran pensar que están dadas en una especie de vacío o en un ambiente controlado, así como de laboratorio, pero no es el caso. El Espíritu Santo tuvo la ocupación de dejarnos instrucciones muy concretas
para que como creyentes supiéramos cómo tendríamos que vivir en estos tiempos que el apóstol Pablo termina diciéndole a Timoteo, son tiempos peligrosos. No nada más por la delincuencia y los robos y el secuestro, son tiempos peligrosos porque, bueno, el mismo Señor Jesucristo dice que incluso el amor de muchos se enfriará. Y algunos hermanos en las iglesias a lo mejor dirán, no, pues esto está del cocol, esto la verdad no tiene salida, volteo por acá y hay problemas, volteo para acá y hay problemas, volteo para acá también y hay problemas, las cosas no cambian, la gente no cambia, yo creo que esto es una falacia. El amor de muchos se enfriará, algunos a lo mejor hasta apostatarán de la fe, es decir, darán marcha atrás, vuelta en 360 grados y se irán en la dirección contraria. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué es lo que nos toca a ti y a mí vivir? ¿Cómo podemos prepararnos y cómo podemos enfrentar estos tiempos peligrosos que dice la Escritura? Y si notaste, en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, una iglesia que allá en el libro de los Hechos nos dice que el apóstol Pablo, pues ahora sí que tuvo la oportunidad de ministrar intensivamente 15 días. 15 días, uno se imagina, híjole, pues normalmente uno no ministra intensivamente 15 días y de ahí ya como que surgió una iglesia, pero fue lo que pasó con Tesalónica. Dice en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo por dos días de reposo consecutivos, y pues los días de reposo eran uno a la semana, ¿no? Entonces, quiere decir, por 2 semanas consecutivas, el apóstol Pablo estuvo ministrando a los hermanos allá en Tesalónica. Después tuvo que salir huyendo porque se había levantado ya una conspiración, un complot para matarlo. Y los mismos hermanos lo sacaron de la ciudad para protegerlo. Y de ahí surgió esta iglesia. Una iglesia que en el primer capítulo, en la primera carta del primer capítulo, el apóstol Pablo alaba y reconoce como una iglesia fuerte en el amor, en el servicio, en el compartir para las necesidades de los santos. Dice uno, wow, ¿no? 15 días de ministerio y una iglesia tan pujante y tan poderosa como la iglesia de los tesalonicenses. A estos hermanos el apóstol Pablo termina con una serie de exhortaciones, que son los que acabamos de leer, el capítulo 5 a partir del versículo número 12. Obviamente no quiero ocupar los minutos que nos quedan para revisar todos los versículos que leímos, pero sí para revisar por lo menos los 2 primeros versículos que yo creo que son bien interesantes y a lo mejor un tanto cuanto sorprendentes. En medio de toda esta circunstancia de tiempos peligrosos que nos dice el apóstol Pablo que estamos ya enfrentando, vean que la primera recomendación que el Espíritu Santo le da a los tesalonicenses y nos da a nosotros es la siguiente. Voy a volver a leer versículos 12 y 13 del capítulo 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Me llama muchísimo la atención y espero que a ti también te la llame, que el apóstol Pablo lo primero que hace en medio de esta circunstancia tan complicada, tan desesperanzadora para los ojos del cuerpo, hombres amadores de sí mismos, desobedientes, vanagloriosos, soberbios, avaros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que les dice a los hermanos en Tesalónica es: hermanos, acuérdense que ustedes fueron llamados a formar una eclesía, a formar una asamblea. Ustedes fueron llamados a ser parte de un cuerpo, con ciertas características que ahorita vamos a revisar muy brevemente, pero lo primero que les está diciendo es: hermanos,
ustedes forman parte de una nueva familia, de una familia diferente, forman parte de un pueblo diferente, forman parte de una nación diferente, que opera obviamente con principios diferentes a los del mundo, pero lo primero que hay en la mente del apóstol, lo primero que hay en el corazón del apóstol y la primera preocupación del Espíritu Santo es: acuérdense que ustedes forman parte de un cuerpo que es la iglesia. Me sorprende, hermanos, porque a lo mejor yo hubiera podido pensar que el orden de los versículos simplemente aquí en este pasaje que leímos pudiera ser diferente, y que a lo mejor, si los tiempos son tan peligrosos como hombres violentos, avaros, sin afecto natural, implacables y demás, pues a lo mejor recomendaciones como orar sin cesar habrían hecho más sentido ponerlas al principio de la lista. A lo mejor recomendaciones como no menospreciéis las profecías pudieran haber hecho más sentido. A lo mejor recomendaciones como absteneos de toda especie de mal deberían aparecer al principio. Pero fíjate que lo primero que aparece es: no se olviden que ustedes son parte de un cuerpo. Y esto, hermanos, me ha cargado mucho a mí en lo personal, porque, bueno, oramos hace un momentito por 4 o 5 hermanos que van a ausentarse por periodos largos, y como decía Alfredo, pues ya se nos adelantaron por lo menos 2, si no me falla la memoria, que fue Pau, la hija también de nuestra hermana Tere, que ya desde hace pues casi un mes está cursando también estudios en Italia, y Leili, que la semana pasada apenas nos comentó que iba a ausentarse por algunos meses por cuestiones de su participación en la orquesta de su universidad, y que por eso no iba a poder estar acompañándonos en la alabanza. Pero uno se pregunta, a ver, frente a esta realidad de tiempos peligrosos, ¿qué tan consciente estoy yo del valor que tiene la vida congregacional? ¿Qué tan consciente estoy yo de saber que la Biblia en ningún momento habla de cristianos independientes? ¿Qué tan consciente estoy yo que la Biblia siempre habla de un cristiano injertado en un cuerpo, de un cristiano que forma parte de no de una organización, sino de un organismo, de un cristiano que, pues como las brasas de las fogatas, necesita estar junto con otras brasas para mantenerse encendida? ¿Qué tan consciente estoy yo que con el Señor es un poquito el caso de la vida cristiana como el andar en bicicleta? Si dejo de pedalear, pues a lo mejor puedo hacer algo de equilibrio en un ratito, pero más temprano que tarde me voy a caer, porque para andar en bicicleta tengo que seguir pedaleando. Para vivir la vida cristiana necesito seguir estando en comunión con otros. Les voy a leer un pasaje que seguramente ustedes habrán escuchado, y a lo mejor algunos hasta lo mejor quizás lo habrán oído un poquito así como que a manera de exhortación. En el libro de Hebreos, si quieren no lo busquen, yo se los leo aquí, en el capítulo 10, dice el versículo 23: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ve el contexto. Me toca a mí mantenerme firme, porque el que prometió, dice, es fiel. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, entre tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No es nada más para nuestros hermanos que se ausentan por periodos prolongados por los que oramos ahora, porque yo sé que en algunos casos pues ya tienen hasta
iglesias allí bien ubicadas y saben dónde van a estarse congregando a partir del próximo domingo. Es para todos nosotros también, esto que estamos leyendo. Fíjense que el mantener firme, sin fluctuar, es decir, sin variación, la profesión de nuestra esperanza, en buena medida depende que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque si nos dejamos de congregar, pues entonces, entre otras cosas, dice el versículo 24, dejamos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Miren, yo no sé si ustedes lo necesiten o no, pero la palabra de Dios dice que independientemente de lo que ustedes piensen, ustedes lo necesitan y yo también. Congregarnos, alentarnos, animarnos, fortalecernos, mantenernos con el corazón encendido en las cosas del Señor y, ¿por qué no también exhortarnos, alentarnos mutuamente? Entonces, me llama mucho la atención que en medio de esta circunstancia tan complicada que el apóstol Pablo dice, al final del tiempo serán tiempos peligrosos, en los postreros días serán tiempos peligrosos, lo primero que necesitas recordar es que no estás solo, no estás sola. No basta con que te lleves la Biblia con algún pensamiento de tus papás, no basta con que oremos públicamente por ti, no basta con el contacto vía email o Skype para mantenernos en contacto y viéndonos mutuamente. Necesitamos, al ser parte de un cuerpo, congregarnos. Y bueno, por supuesto, congregarnos en una iglesia que enseñe la palabra de Dios, en una iglesia que no predique una leche espiritual adulterada, pero necesitamos congregarnos porque nos necesitamos. Y sabes una cosa, aunque tú no vayas a salir ni a Xochimilco, igual también esto aplica para ti y aplica para mí. No podemos caer en lo que dice Hebreos, como algunos tienen por costumbre. En otras palabras, ya hicieron costumbre no congregarse. Ya hicieron costumbre pensar que se puede vivir la vida cristiana un domingo sí y 3 no. Ya es parte de la costumbre. Dice el autor a Hebreos, cuidado, porque si lo hacemos, dejamos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo te invitaría a que pensaras en tu propia experiencia. Si esta es una congregación, si esta es una asamblea, si esta es una iglesia, parte de la Iglesia Universal, que te estimula al amor y a las buenas obras. Si esta es una iglesia en donde encuentras este estímulo que la palabra de Dios dice que todos necesitamos. Porque si no es una iglesia que te estimule al amor y a las buenas obras, yo te pediría 2 cosas. Primero, pues que te acerques conmigo, con Ando, a lo mejor con algunos de los hermanos o hermanas que, como dice aquí en Tesalonicenses, trabajan entre nosotros, nos presiden en el Señor, nos amonestan, y que nos digas qué es lo que puede estar pasando mal. Pero que si ni aún así las cosas cambien, pues entonces que busques una en donde sí te estimulen al amor y a las buenas obras, porque todos lo necesitamos, porque estamos llamados para eso. Pero no que asumas el rol de decir, bueno, pues entonces me dejo de congregar, entonces me dejo de reunir, o espacio mi asistencia, porque al final de cuentas, pues yo solito con el Señor me las arreglo, yo hago mi devocional, y ahora con el internet, pues más fácil, ¿no?
pongo el canal de enlace, o si tengo cable, pues a lo mejor tengo otras opciones aparte de enlace, o me meto al internet y ahí hay chorro mil diferentes predicaciones en vivo que puedo escuchar, pero fíjate que no es eso. ¿Tú crees que el Señor no sabría que al final íbamos a tener también avances tecnológicos como los que ahora disfrutamos? Por supuesto que sí. Y sin embargo, Él siguió hablando acerca de la congregación, del contacto, de la presencia, de la interacción, de la realidad de que como somos un cuerpo, nos necesitamos mutuamente. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. ¿Y sabes qué, hermano? Si no has descubierto este principio bíblico, déjame decirte que estás en un serio peligro, porque los tiempos son tiempos peligrosos. Y estás pasando por alto la primera recomendación que la palabra de Dios le hace a los tesalonicenses. Estás pasando por alto la primera recomendación que hemos leído también en Hebreos: dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. Así es de que el Señor nos ayude en estos tiempos que tenemos por delante, para que conforme vayamos viendo las otras recomendaciones, no nos olvidemos que la primera tiene que ver con la realidad de que hemos sido llamados fuera, tomados del mundo, puestos aparte en una nueva familia, como leímos, con diferentes funciones, los presiden, los amonestan, etcétera, con diferentes normas que los reconozcan por causa de su obra, que los tengáis en mucha estima por causa de su obra, porque las normas con las que opera el cuerpo, las normas con las que opera la iglesia de Dios, pues evidentemente no son las mismas normas con las que opera el mundo. Las normas con las que opera el mundo es no reconocimiento, no aprecio, patadas debajo de la mesa, el que tiene más saliva traga más pinole, el que es más vanaglorioso pues ya agarró hueso, etcétera, etcétera. Las normas de la iglesia no son así, pero finalmente somos parte de una iglesia. Y a mí me gustaría animar a los que pues a lo mejor todavía, como dicen, no les ha caído el 20 de esta realidad, a los que todavía a lo mejor tienen una actitud un poco como de turismo espiritual, decir, bueno, pues vengo aquí, pero luego voy allá, y luego no voy a ningún lado, y luego voy a acullá, y luego regreso otra vez así en mi ciclo del cometa Halley, y otra vez les caigo por ahí a los de la Iglesia Cristiana Jesucristo es el Señor, que se den cuenta que eso no es el llamado del Señor, que se den cuenta que el Señor quiere que nos comprometamos, que nos identifiquemos, que nos involucremos, que sirvamos, como gracias a Dios yo creo que una buena cantidad de los que estamos aquí lo están haciendo, porque eso es finalmente el propósito, entre otras cosas, para protegernos y estar preparados frente a los tiempos peligrosos. ¿Amén? Bueno, pues oremos entonces para que así sea, y de manera muy especial para que así sea en las vidas de nuestros hermanos que van a estar en otros países, con otras costumbres, con otras tradiciones y ciertamente con otras manifestaciones de estos tiempos peligrosos.